Me siento muy feliz de poder estar en este lugar. Hace alrededor de casi 4 años, 3 años y unos 8 meses, llegué de Cuba. Y estoy diciendo esto porque esta fue la primera iglesia en la que prediqué en los Estados Unidos. Después de haber llegado de Cuba con 24 años, por primera vez me paré o me puse en una plataforma en este país con la pregunta que en muchas ocasiones cualquiera se puede hacer en un lugar donde las personas tienen carros, tienen comida, tienen buenas casas. ¿Qué se puede predicar en un lugar así que las personas tienen este tipo de condiciones? Porque de donde yo vengo tú puedes predicar acerca de un Dios que te puede proveer en tus necesidades, pero en este lugar, ¿qué podía predicar? Y entendí, este fue el lugar donde tuve la experiencia, donde pude entender que no importa el lugar del mundo donde nos encontremos, todos en algún momento de nuestras vidas necesitamos de Dios. No sea para llenar un vacío económico, o sea para llenar un vacío espiritual, o sea para encontrar ese padre amante que en algún momento alguien careció en su vida de tenerlo. Todos necesitamos en algún momento de un Salvador. Todos necesitamos de Dios en algún momento de nuestra vida. Y eso, gracias por la experiencia de haberlo podido comprender en esa mi primera prédica en este país, aquí entre ustedes. Gracias una vez más por la oportunidad de estar aquí con ustedes presentando la palabra de Dios. Hoy comienza una semana llamada Viva con Esperanza. Cada día, desde hoy hasta el próximo sábado, se van a estar teniendo predicaciones en este lugar por jóvenes. Si usted es adulto y pasa de los 40 años o 50 o 60, en esta semana usted tiene que sentirse joven. Yo no sé si usted se va a tomar algo, si usted va a poner un pensamiento positivo en su vida. La forma que sea, usted esta semana se va a sentir joven y va a contagiar a otros jóvenes a que formen parte de esta semana. Si tiene un amigo o el hijo de un amigo que es joven y quiere invitarlo a la iglesia, tráigalo. El único día que no tendremos culto en este lugar va a ser el martes en la noche. Pero durante toda esta semana, desde hoy sábado hasta el próximo sábado, jóvenes van a estar predicando, trayendo un mensaje de esperanza para cada uno de ustedes. Quisiera invitarles a tener una vez más una oración y ya sea de paso, después de esto abriremos nuestras Biblias. Oramos. Nuestro buen Dios que estás en el cielo, gracias Señor por regalarme este privilegio de abrir tu palabra para compartirla acá con mis hermanos en esta iglesia en El Doral. Te pedimos Señor que tu Santo Espíritu hable a través de mí y que no sean mis palabras, no sean mis pensamientos, mis ideas Señor, sino que sea lo que tú tienes puesto para cada uno de nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Durante toda esta semana comentaba esto con Ané, la muchacha que se sentaba a mi derecha acá en la plataforma. Durante toda esta semana estuve tratando de ponerle un nombre a algunas situaciones que se nos presentan a nosotros en nuestras vidas. ¿Cuántos hemos tenido problemas en algún momento de nuestra vida? Bueno, bendito sea el que no haya tenido problemas hasta el día de hoy en su vida. Pero creo que la gran mayoría en algún momento hemos experimentado, hemos tenido que confrontar alguna situación difícil. En muchas ocasiones nosotros sabemos la respuesta, sabemos qué paso debemos tomar, pero meditamos antes de darle respuesta, solución a este problema. No sé si me estás entendiendo por dónde quiero ir. Por ejemplo, está comprobado, según las estadísticas, que un gran porcentaje, o no sé si está en primero o segundo lugar, de los accidentes que ocurren en esta ciudad, en Miami, suceden accidentes de tráfico me refiero, producto a personas que mientras van conduciendo sus vehículos, también están utilizando, ¿qué cosa? Su teléfono celular. Eso es una estadística, es algo real, es algo que podemos ver cotidianamente en el diario andar. Y sabemos cuál es la solución para que estos accidentes dejen ocurrir. ¿Cuál es la solución? ¿Dejar de qué? De usar el teléfono mientras estamos conduciendo. Hay otra estadística que nos dice que la gran mayoría de los asesinatos que ocurren en el país son producto de personas que utilizan sus armas para matar a alguien o a hacer este tipo de actos.
Yo no estoy hablando de si la ley es buena o si las leyes son malas, o si es permitido o es ilegal, o si es constitucional o no. Estoy diciendo que la raíz de ese tipo de asesinatos, ¿cuál es? Es un arma. Sin embargo, aún hay personas, y gran mayoría de personas, que siguen prefiriendo portar un arma, aunque sea para defensa personal. Pero ¿cuál es la situación? Sabemos que el arma de fuego produce muertes. Sin embargo, se siguen fabricando. También tenemos el cigarro. Incluso cuando usted compra una cajetilla de cigarro, en alguna parte del cigarro, en alguna parte de esta cajetilla, usted va a encontrar que dice que fumar, ¿qué cosa? Daña su salud. Y aún seguimos produciendo y comprando cigarros. ¿A dónde quiero llegar con esto? Sabemos la solución para muchos de nuestros problemas, pero ¿qué sucede? No le damos la solución que lleva. Por ejemplo, bueno, ya he dado bastantes ejemplos. Quiero ir a la Biblia, quiero ir a la vida de una persona que ante una situación en su vida, ante un momento en el cual necesitaba darle respuesta, solución a su problema, sí supo encontrar cuál era su respuesta y a la misma vez darle solución a su problemática. Quisiera que me acompañes a buscar el libro de Josué, el capítulo 14, y vamos a estar leyendo los versículos del 6 en adelante y llegaremos hasta el versículo 15. Quisiera que me acompañen allí y vamos leyendo. Si usted lo tiene ya, lo encontró en su Biblia, dice amén. ¿Lo tenemos todos? Vamos a buscarlo. Josué capítulo 14, los versículos del 6 al 15. Y quiero hacer una pregunta. Estamos llegando a las 2:30 de nuestro día, de este sábado. ¿Cuántos tienen sueño? Yo levanto mi mano, ¿ok? Yo lo reconozco, tengo sueño. Anoche me tomé una pastillita para que me ayudara a dormir, estaba teniendo problemas con el sueño y hoy amanecí como que el efecto empezó a hacerlo a las 6 de la mañana. Así que tengan consideración de mí si me ven aquí parpadear, pero no. ¿Cuántos tienen sueño? ¿Cuántos tienen hambre? ¿Usted tiene hambre, tiene sueño? Usted supere esa situación ahora mismo, olvídese de eso que le está pasando y vamos a tener al menos 15 minutos o 20 minutos de máxima concentración en la palabra de Dios, ¿ok? Vamos a la Biblia, vamos a responder, vamos a hacer preguntas, vamos a compartir, que este momento sea interactivo entre cada uno de nosotros, ¿ok? ¿Amén? ¿Estás de acuerdo conmigo? Dice la palabra de Dios en el capítulo 14, a partir del versículo 6 del libro de Josué, dice lo siguiente: los descendientes de Judá se acercaron a Josué en Gilgal, un lugar. El que necesita Caleb, hijo de Jefone, le pidió a Josué: acuérdate de lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, respecto a ti y a mí en Cades Barnea. Estamos hablando de una escena que está ocurriendo 45 años después de la escena original que le hace a Caleb, en este momento 45 años más tarde, estar reclamando o pidiendo algo que ya se había hablado. ¿Hacía cuántos años atrás? 45 años, ¿verdad? Estamos hablando de el pasaje que leímos en nuestra lectura bíblica, Números 14, versículo 24, que dijo de la siguiente manera: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Qué sucede? 40 años atrás, vamos a ir atrás, están los israelitas, después de haber salido de Egipto, están cerca de tomar la tierra que Dios había prometido para todo el pueblo, para toda la nación. ¿Qué sucede? Mandan mensajeros, mandan espías, para ser más preciso, mandan espías a averiguar cómo es la tierra de Canaán. ¿Cuál es el trabajo de un espía? ¿Alguien tiene idea de cuál es el trabajo de un espía? Informar de la situación, ¿verdad? Alguien más dijo investigar. ¿Qué cosa? Mantenerse, sobre todo eso, encubierto. Porque una vez que te descubren, ¿qué pasa? Ya no estás haciendo efectivo. Pero la persona va a buscar inteligencia o va a buscar conocimientos de qué es lo que hay en el país a conquistar, en el país al cual se va a tener guerra. Iban a buscar de todo tipo de información que fuera productiva para la invasión que iban a tener a la nación. Esta información requería de todo tipo. Cuando estos hombres regresan de su trabajo como espías, vienen con un informe.
En ocasiones todos los informes y noticias que nosotros escuchamos no son beneficiosos para nuestra vida. En este momento enviaron 12 espías a buscar información y de los 12 que enviaron, 10 de ellos vinieron con información totalmente negativa. ¿Usted no ha escuchado muchas personas que todo lo que ven en la vida es cosas negativas? Ante una bendición, también lo ven como una cosa negativa. Miren, yo recuerdo una escena en casa. Recuerdo que mi papá un día llega a la casa, no me acuerdo qué tipo de comida estaba llevando, solo sé que llevó bastante comida. Estamos hablando de un lugar donde la comida escasea bastante, donde cuando se tiene comida es una bendición. Y llegó con bastante comida, pero no había suficiente lugar en la casa para guardarlo. Y en ese momento recuerdo las palabras de mi mamá decir lo siguiente: ¿y ahora qué vamos a hacer con todo esto? Tenemos demasiado, esto no es necesario. Y iba a comenzar una especie de contradicción entre de tanta bendición que había. Y hay personas que con las bendiciones incluso le buscan la parte negativa. Aprendí ese día una lección de mis padres. Todo lo que sea bueno, todo lo que sea, aunque sea de sobra, es bueno. No importa de qué manera, es bueno. Y por eso, ¿qué cosa? Uno no se queja, uno no tiene problema con eso. Estos 10 de los 12 vinieron con un informe negativo. ¿Saben algo? Las multitudes, por lo general, se dejan fácilmente influenciar por este tipo de comentarios. Por comentarios como chismes, comentarios problemáticos, comentarios donde se cuestione la persona del jefe que está dirigiendo el asunto, en este caso Moisés. Y estos 10 líderes vinieron con un comentario negativo, con un informe negativo. No, son gigantes, nos vemos como langostas, algunas traducciones dicen nos vemos como saltamontes al lado de la gente de este país. Tienen murallas sus ciudades, están bien armados, tienen de todo como para no conquistar la tierra. Pero hubo 2 hombres, entre ellos Josué, y el personaje de esta mañana de nosotros, su nombre Caleb, los cuales dijeron: no, nosotros podemos tomar la tierra porque podemos más que ellos. Dice en el espíritu de profecía que en muchas ocasiones nosotros necesitamos utilizar en nuestra vida la fe de Caleb. Dice, fue la fe de Caleb en Dios lo que le dio ánimo, lo que lo libró del temor de los hombres, aún de los gigantes, y lo capacitó para mantenerse firme y sin titubeos en defensa del bien. ¿Les gustó esa lección? ¿Qué necesitamos en muchas ocasiones de nuestra vida? ¿La fe de quién? La fe de Caleb. La fe que te mantiene positivo ante las circunstancias y los momentos negativos de tu vida. Porque problemas siempre vamos a tener que enfrentar, ya sea en el trabajo, en la escuela, en la familia. Incluso vamos a tener algunas desavenencias quizás con algún hermano de la iglesia, pero aún en medio de esto necesitamos tener la fe que nos mantenga positivo en medio del problema y siempre buscar soluciones a nuestros problemas y no buscar problemas dentro de nuestros problemas. Ese día Dios, por medio de Moisés, le dijo a Caleb: la tierra donde pises te la daré a ti como heredad. Qué bendición, ¿verdad? Hubo una promesa ese día para Caleb. ¿Cuál fue la promesa? ¿Alguien la recuerda? ¿Cuál fue la promesa? ¿Cuál fue la promesa? La tierra que pises, ¿qué cosa? Yo te la daré a ti en heredad. Sucede algo. Hubo que pasar más de 40 años, hubo que pasar 40 años en el desierto, porque toda aquella generación no creyó a Jehová. Toda aquella generación que pasó en seco el mar rojo, y déjeme decirle, abrir un mar ante ti para que pases en seco y tierra firme y librarte de tus enemigos los egipcios, es un Dios que tiene poder. Y en aquella ocasión el pueblo, la nación, no creyó en ese Dios. Y como no creyó en ese Dios, pues tampoco iban a recibir la tierra que ya les había sido de antemano prometida a su gente. Dice el versículo 7, capítulo 14 del libro de Josué: yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea para explorar el país. Y con toda franqueza le informé lo que vi. Mis compañeros de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor. Pero yo me mantuve fiel al Señor, mi Dios. Ese mismo día, Moisés me hizo este juramento:
La tierra que toca en tus pies será herencia tuya y tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel al Señor mi Dios. Dice el versículo 10, ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés, mientras Israel peregrinaba en el desierto. Aquí estoy este día con mis 85 años. El Señor me ha mantenido con vida. Mantengamos esa frase de este versículo bien presente en nuestras vidas, en esta mañana. El Señor me ha mantenido con vida. Dice el versículo 11, y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió para la batalla. Para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces. Y dice el versículo 12, dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día, tú bien sabes que los anaquitas habitan allí y sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor los expulsaré de ese territorio que me ha sido prometido. ¿Saben algo? La historia de Caleb se narra en pequeños espacios de la Biblia. Hay personajes que son mencionados en la Biblia desde un principio hasta el fin. Hay personajes que en el Nuevo Testamento son mencionados desde el Antiguo Testamento hasta los tiempos de Jesús. Pero la vida de Caleb no es muy mencionada, solamente en puntos específicos de la historia de la Biblia. Hay algo que me gustaría resaltar en esta mañana de la persona de Caleb, y es que nos dice el versículo en el inicio, Caleb, hijo de Jefone, y nos dice de dónde era Caleb. Caleb era kenicita, nos dice ahí la Biblia, en otras traducciones lo dice de otra forma, pero la región de donde era Caleb había nacido en un lugar que era donde habitaban los israelitas cuando eran esclavos en Egipto. No sé si me van entendiendo. Caleb originalmente no era israelita. Caleb originalmente no tenía como su Dios al Dios de los israelitas. Nos está diciendo que eran de una región de donde habitaban, ¿quiénes? Los israelitas como esclavos. Hay algo que me gusta de su vida, y es que aún no siendo israelita de nacimiento, aún no teniendo a Jehová Dios como su Dios de nacimiento, Caleb tomó a Jehová, a nuestro Dios, como su propio Dios, cuando la salida de los israelitas de la esclavitud de Egipto. Es interesante cómo cualquiera de nosotros, aún sin un inicio en su vida cristiana, aún sin haber conocido a Jesús en su juventud, en cualquier momento de su vida tú puedes conocer a Dios y puedes a ese Dios que has conocido convertirlo en tu Dios, y Él también te garantizará las promesas que para los que siempre creyeron en Jehová. Maravilloso, ¿verdad? No importa en el momento en que nos encontremos en nuestra vida, siempre hay un punto en el cual podemos encontrarnos y conocer al Dios verdadero. Otro punto de Caleb, no solamente fue un gran hombre, sino también fue un gran padre. Importantísimo, me gustaría aprender muchísimo y aplicar lo que hizo en su vida para en un futuro, bueno, con mis hijos, digo yo. Dice que Caleb era el padre de Ur. ¿Saben quién fue Ur? En la Biblia relata que Ur fue uno de aquellos que estuvo sosteniendo los brazos de Moisés mientras estaban en la batalla, y mientras Moisés se mantenía con los brazos extendidos y hacia arriba, pidiendo a Dios su bendición y pidiendo su protección y que les garantizara la victoria sobre sus enemigos, Ur, el hijo de Caleb, fue uno de esos que se mantuvo con fe al lado de Moisés durante toda la batalla. Ahora bien, ¿quién era Caleb? El hombre que deseaba conquistar una montaña. ¿Qué se nos ha dicho hasta ahora de Caleb? ¿Quién me dice algo? Yo sé que están cansados, yo sé que el día amigo de Josué. ¿Qué más se nos está diciendo de Caleb hasta este momento? Confiaba en Dios. También nos dice que era un hombre de fe. Caleb era un hombre de integridad. 6 veces en las narraciones donde aparece el nombre Caleb, se nos dice que era un hombre que seguía al Señor con integridad. Esto significa que había decidido hacer del Dios de Israel su propio Dios.
también significa que su mente y su corazón no estaban divididos entre dos o más intereses. Había un único interés en su vida y era vivir para agradar al Señor. Pregunta en esta mañana, ¿cuántos de nosotros desde que ponemos un pie en el piso, que nos levantamos de nuestras camas, nos levantamos con el deseo, la decisión, la firmeza de vivir para agradar a Dios? Es una pregunta para reflexionar, es una pregunta para meditar interiormente, analizarme. ¿Cuántas veces en mi día, en cada uno de mis días, yo me levanto con la convicción de que lo que yo quiero es vivir para agradar a Dios? Este relato nos dice que aun cuando tenía 85 años, reconoce que había llegado hasta ese punto, y dice el versículo 10 de este capítulo 14, porque Jehová me ha conservado, ¿qué cosa? Jehová me ha conservado la vida. Muchas ocasiones cualquiera puede decir, bueno, he llegado hasta aquí por la sabiduría con que he sabido vivir mi vida. He llegado hasta aquí porque, bueno, he tenido una buena alimentación y me he cuidado. He llegado hasta aquí porque me he mantenido toda mi vida haciendo ejercicios, tomando buenos suplementos alimenticios, nutricionales. Pero en este punto, Caleb destaca ante Josué que he llegado hasta este día porque Dios, ¿qué cosa ha hecho conmigo? Ha preservado mi vida. Caleb era un hombre que sabía lo que quería. Podríamos decir, ¿quién no sabe lo que quiere? Porque si tú quieres algo, tú sabes que tú lo quieres. Pero en muchas ocasiones nosotros, y muchas veces los jóvenes, adolescentes, caminamos por la vida con muchas cosas que queremos, pero en realidad no estamos sabiendo del todo qué es lo que queremos. Porque no sabemos cómo llegar al punto que queremos llegar. ¿Recuerdan lo que al principio le estábamos comentando de que sabemos cuáles son las soluciones para determinados problemas, pero simplemente no le damos esa solución? Caleb sí sabía a dónde él quería llegar. Él quería su montaña que 45 años atrás le había sido prometida. Él quería cumplir el sueño que un día nació en su corazón. Un día aprendí algo de mi papá. Cuando un hombre o una mujer deja de soñar, es el momento en el que deja de vivir. Caleb, por 45 años, ya ahora con 85 años, ya viejito, ya hecho un adulto, ya de la tercera edad, ya casi para la consulta de pediatría, estaba ahí Caleb con 85 años conservando un sueño que le había mantenido hasta ese momento con ánimo, con entereza, con deseos. Vivir con esperanza significa mantener un sueño que Dios ha puesto en nuestras vidas y llevarlo, no importa 5, 10, 15, 20, 40 años, 45 años hacia el futuro y mantenerlo firme en nuestros corazones. ¿Qué tal el sueño de ser un predicador para el Señor? ¿Qué tal el sueño de sentir el llamado del Señor a en estos tiempos en los que vivimos, proclamar el Evangelio para aquellos que aún no le han conocido? ¿Qué tal el sueño que un día tuviste de convertirte en un médico, en un doctor, en un ingeniero? ¿Qué tal aquel sueño que un día abandonaste, pero aún sientes que fue el sueño que un día Dios puso en tu vida? Este fue el sueño que 45 años atrás Caleb había sentido que había sido puesto por Dios en su vida, conquistar su montaña. Esta montaña le pudiéramos poner muchos nombres. No sé cuál es el nombre que tú le quisieras poner a esta montaña, pero cada uno de nosotros, no importa los años que tengamos, tenemos algo que conquistar. Es más, mi recomendación en esta mañana, y les digo, me encantan los estudios de sociología y demás, mi recomendación en esta mañana, no importa la edad que tengas, ponte un reto en tu vida a conquistar. Un reto que te mantenga vivo, que te mantenga animado, que te mantenga con entereza, aún sin importar los años de tu vida. Caleb era un hombre que confiaba en la gracia del Señor. ¿Sí? En el versículo 12 del libro de Josué, capítulo 14, dice Caleb: si Jehová está conmigo, yo tomaré mi montaña.
¿Sí, quién está conmigo? ¿Quién? No los escucho. Parece que ese Dios que nosotros creemos no está firme en nuestras vidas, ¿o qué? ¿Qué dice Caleb? Si Dios está conmigo, será mío, ¿verdad? Muchas ocasiones titubeamos en nuestra vida porque ponemos a Dios a la altura de nosotros. ¿Es cierto o falso? Tenemos un Dios que todo lo puede, un Dios todopoderoso, pero en muchas ocasiones ponemos a Dios en el lugar de nosotros. No ponemos en las manos de Dios la deuda que tenemos que pagar. No ponemos en las manos de Dios la situación de nuestros hermanos en nuestros países. Simplemente ponemos a Dios en un lugar ¿cómo? A nuestra altura, a nuestro tamaño. Cuando sabemos que es un Dios que puede dar solución y puede dar respuesta ante nuestras circunstancias más difíciles de la vida. Hemos hablado de Caleb, pero no hemos hablado de su montaña. ¿Qué cosa era esta montaña? ¿Qué sueño tenía Caleb con su montaña? Esta montaña, recuerden, que va a ser figurativamente en esta mañana nuestras conquistas, nuestros deseos de conquistar algo, nuestros más grandes retos, nuestros sueños. Esa va a ser nuestra montaña esta mañana de forma figurativa. ¿Qué cosa es nuestra montaña? ¿Qué objetivos tenemos una vez sea conquistada nuestra montaña? Hay tres grandes cosas. Bueno, hay algo muy grande que tenía que hacer Caleb primero. Tenía que conquistar la montaña expulsando de ella, de todo el territorio, a los habitantes que estaban en ella. ¿Quiénes eran sus habitantes? Eran gigantes, eran hombres que sabían pelear, eran hombres que estaban defendidos, eran hombres que estaban protegidos, por murallas. Caleb tenía que eliminarlos a todos, tenía que barrerlos de la tierra. Pero ¿qué quería Caleb una vez fuera conquistada su montaña? Número 1. Caleb iba a convertir esta ciudad en una ciudad levítica. ¿Saben ustedes lo que eran las ciudades levíticas? Las ciudades levíticas eran ciudades donde vivían ¿quiénes? Los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Eran los sacerdotes, eran los líderes religiosos del pueblo de Dios. En la ciudad y en los territorios que iba a conquistar Caleb, iba a ser una ciudad para que los hombres que lideraban religiosamente el pueblo tuvieran allí un lugar donde vivir. ¿Qué más quería hacer Caleb con el lugar que quería conquistar? La iba a convertir en una ciudad de refugio. Si usted lee en la Biblia qué fueron las ciudades de refugio, eran un lugar para proteger a personas que inocentemente estaban escapando de un determinado conflicto, ya sea con un vecino, con otra ciudad, legal, demás. También nos dice que esta ciudad, Hebrón, como le llamaron después Caleb y sus habitantes, iba a ser la ciudad donde por 7 años reinaría el rey David. Hay algo interesante con todo esto. Vemos un hombre que lo primero que conoce en su vida no es a Dios, pero con los años convirtió a Dios como el rey de su vida, el Señor de su vida. Vemos a un hombre que comienza con 40 años a recibir promesas de Dios. Te daré una tierra por heredad. Hay muchas ocasiones que escucho predicadores decir, toma la misma promesa que Dios le hizo a Caleb como una promesa tuya. Y tristemente tengo que decir que esa promesa fue de Dios para Caleb, no para nosotros. Pero ese mismo que Dios que prometió a Caleb es el mismo Dios que hoy tú entregándote a Él y poniéndote en sus manos, también tiene promesas de prosperidad, de beneficio y salvación para tu vida en este día. Caleb, el que convirtió al Dios, a Jehová de los ejércitos, en su propio Dios, fue un hombre que decidió vivir para agradar a Dios. Fue un hombre que decidió vivir con un propósito, con un objetivo. Cada día que pasa de nuestras vidas es una nueva oportunidad para ratificar el compromiso que un día tuvimos con Dios. O es una nueva oportunidad
para tener un encuentro con Dios. Cualquiera que sean nuestros años, cuantos sean, no sé, no voy a calcular la edad de nadie aquí, eso es muy privado para usted, pero cualquiera que sean tus años, hoy existe también una promesa de Dios para ti. No sé cuántos de nosotros hemos dejado en algún momento de nuestras vidas hemos dejado de vivir con esperanza. Alguien dijo un día, la esperanza, ¿qué cosa es? Lo último que se pierde. Si usted pierde la esperanza, está perdiendo lo último que podría perder. Pero si ese es el caso, es un buen momento esta semana, es una buena época para que durante toda esta semana que escucharemos predicaciones relacionadas a vivir con esperanza, pongamos al mismo Dios de Caleb, utilicemos la misma fe de Caleb en nuestras vidas y pongamos una nueva esperanza que rejuvenezca nuestras vidas. Caleb, por ser un hombre íntegro delante del Señor, llegó a ser un hombre grandemente bendecido. Caleb tuvo el valor, la audacia de a sus 85 años pedir la oportunidad de poseer la heredad que Dios le había ofrecido. Hoy nosotros podemos reclamar la victoria de nuestro Dios sobre los gigantes y sobre las dificultades que nos rodean. Creamos en un Dios que nos da la victoria. Creamos en un Dios que prometió en el pasado, a hombres del pasado, pero creamos en un Dios que aún se mantiene al tanto, se mantiene vivo, se mantiene cerca de las necesidades de nosotros, los humanos pecadores. Dice en Mateo 9:28 que de acuerdo con tu fe, gracias. Dice Mateo 9:28, de acuerdo con tu fe te será hecho. En muchas ocasiones minimizamos al Dios que tenemos. Cuando Él nos dejó dicho en Mateo 9:28 que de acuerdo con nuestra fe nos será hecho. En muchas ocasiones no recibimos la respuesta precisamente que Dios nos da, pero su respuesta siempre va a ser mejor para nuestras vidas que las respuestas que nosotros estamos buscando. Según Filipenses 4:13 nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si hoy no vives con esperanza, hoy es el momento especial, espectacular para que te repitas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quieres repetirlo conmigo? ¿Lo repetimos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice Caleb, todavía estoy tan fuerte como en los días que Moisés me envió. 45 años después. Yo hoy tengo 27 años, no tengo 40 años como Caleb en aquel momento. Y me gustaría vivir en mi vida con el espíritu con que Caleb decidió vivir su vida encomendado a Dios. No importaran que hubiesen pasado 45 años después, el hombre seguía diciendo, aún con 85 años, que tenía el mismo espíritu que con 40. ¿Cuántos quieren vivir durante toda su vida, los años que Dios le dé en esta vida, vivir con un espíritu joven, un espíritu alegre, porque Dios mora en sus vidas? Cierta ocasión, y ya voy a terminar, dije 15 a 20 minutos y es que el tiempo corre rápido. Yo creo que me adelantaron el reloj allá arriba. ¿No fue usted, verdad? Ok. Cierta ocasión escuché una historia donde un hombre contaba y comparaba la vida con una casa. ¿A cuántos les gusta tener una casa propia? Veo manos que hacen y todo así allá atrás. Les digo, miren, la casa de mis sueños me gustaría que tenga un lago atrás. Y me gustaría tener una ventana bien grande desde mi habitación donde yo pueda mirar ese lago. Y me gustaría ver pececitos allí, aves. Me encanta la naturaleza. Pero bueno, no estamos hablando de la casa de mis sueños, vamos a hablar de la casa de este hombre. Dice este hombre que estaba comparando la vida con una casa. Dice que esta casa con la que él está comparando la vida tiene 3 pisos. Así como la de que cualquiera de nosotros pudiéramos estar viendo en algún lugar por ahí con 3 pisos. Dice que muchas personas deciden vivir la vida y pasar la mayor parte de su vida
en el primer piso de esta casa? ¿Quién quiere subir tantas escaleras? ¿Quién quiere llegar hasta allá arriba? Mejor vivamos en el primer piso. Pero los que viven en el primer piso, para este hombre, son los que viven bajo las circunstancias de la vida. Las circunstancias de la vida me llevan para acá, yo estoy aquí. Las circunstancias de la vida me arrastran hacia allá, yo estoy allá. Y usted le puede poner a estas circunstancias de la vida el nombre que usted quiera ponerle. Puede ser tu problema, puede ser tu sueño fracasado, puede ser la falta de fe, la falta de esperanza con la que hoy estás viviendo tu vida. Pero hay personas que dicen, vamos a tomar un paso más y un paso más y subamos al segundo piso de esta casa. Pero estos son los que ya dejaron de vivir bajo las circunstancias, pero comienzan a vivir por los estándares que pone la sociedad. Por lo que dice la sociedad que es correcto o no correcto. Por lo que dicen otros. Por lo que dice la persona que quieres, que amas. Por lo que dice tu familia. Por lo que dice un miembro de la iglesia. Pero hay personas que no se bastan con esto. No les es suficiente. Y deciden llegar un paso y otro más arriba, hasta llegar al tercer piso de esta casa. Él dice que estos son los que viven en la ventana o cerca de la ventana de la casa de mis sueños. Donde abriendo las cortinas de esta ventana pueden mirar a lo lejos y pueden ver un horizonte despejado. Porque no todos llegan allí. Estos son los que deciden vivir bajo el ideal de Dios. Estos son los que dejaron las circunstancias de la vida, los que le arrastraron en algún momento de su vida de un lugar a otro. Son los que dejaron de vivir por lo que dicen los demás y comienzan a vivir ahora bajo los ideales de Dios para su vida. No sé si has descubierto ya cuál es el ideal que Dios tiene para tu vida. Yo creo haberlo descubierto en el vivir esta vida con un propósito aferrado a los pies de Jesús. Yo no estoy pidiendo que sea en el manto, que sea a sus manos, al menos a los pies de Jesús aferrados. Una vida que mi propósito sea ayudar a otros, servir a otros para que también conozcan a Jesús. Una vida donde mi ideal sea el mismo que Dios tiene para mi vida. No porque yo pueda hacerlo por mis fuerzas, sino porque procuro de alguna forma que Dios trabaje en mi vida. No sé si aún mantienes un sueño vivo que no has logrado, no has conquistado. No sé si esta semana va a ser muy especial e importante para ti porque vas a necesitar recuperar la esperanza que un día perdiste. Pero sea cual sea, búscate esta casa de 3 pisos. No te conformes con vivir con los 2 pisos de abajo. Llégate hasta el tercero, donde puedes ver el horizonte y puedes vivir bajo los ideales de nuestro Dios.